hablando aquí mucho, explicando muchas cosas, pero al final quiere saber si nos llega, si conseguimos así aprovechar un poco y tener algún sabor de lo que dice. Porque dice Geshe-la, al final en este mundo somos 7 millones de seres humanos. 7.000. Hasta ahora yo lo he entendido. 7.000. Son las seis di lata en tan En China solo. millón. No millones la millón, ¿cuánto de la Billones. Pues todas las 7 billones de seres humanos ¿Cómo? toda la gente. Así que todos los seres humanos en este planeta, no importa si son de qué cultura, de qué país son, si es de Occidente, Oriente, somos todos iguales en cuanto a únicamente querer estar felices y no querer sufrir en absoluto. Y en cuanto al método para buscar esta felicidad, dice Geshe-la que hay que tenerlo claro que está completamente equivocada la manera de pensar de poder buscarlo de alguna entidad externa, buscarlo en el exterior. Solo por dentro, por el cambio mental, por nuestra propia mente, es posible buscar, encontrar la verdadera felicidad. En cuanto a nuestra salud física, nuestra dieta, para mejorarlo vamos a escuchar los consejos de un médico o alguna persona que sepa de dieta y vamos a confiar en esta persona para enseñarnos sobre ello. Si queremos hacer algún tipo de deporte, vamos a buscarnos un entrenador, un profesor de deporte. Así que hay que entender en qué consiste lo que uno quiera hacer. Y lo mismo en cuanto a la búsqueda de la felicidad. La felicidad se tiene que buscar a través del desarrollo mental. No hay otra manera.
Aquí hay que entender cuáles son los estados mentales negativos, cuáles son los estados mentales positivos, las diferentes divisiones y diferencias entre los estados mentales y cuáles son los antídotos para los estados mentales negativos. Todo eso es importante entenderlo, estudiarlo. Mi pare the kanya say the chicken never show you the chicken reach on the gear that house. The Jata too much on it. So chill never the house. Oh, that just Jata too much. The Lama in a traffic, Lama Minji to name in a dark or too much on your heart, so chill never yard. Nana Nang never yard. I'm chicken never yard. The hardware, Tajan hardware. Parque, Lawaya, Ramandagi, and Jimmy Shinta, Taja. Now, some of the lotion quantum, some of the lotion. I'm chilly, touching a hapu. I'm She not their Taja Chin, she Taja Kwan Chin, New Year. I said, Taja Majin, New Year, don't the change and she reach Yorba. Or the Jumanas. Hay personas que confían mucho en el poder de un lama o de cualquier maestro espiritual. Creen que hay algún tipo de poder o bendición especial que podían recibir del maestro y que esto les solucione todos sus problemas. Esta actitud es completamente equivocada, 100% errónea. Esto no es posible. Igual que un doctor analiza la enfermedad de su paciente, hace diferentes tipos de pruebas para entender el problema, nosotros mismos también tenemos que analizar nuestra propia mente. Tenemos que entender qué está sucediendo. No podemos apoyarnos en recibir alguna bendición de fuera. 제가 남배기 라마데네다 다키라고 드라마도 투시리가 카셔지 누바여 도도라체 와 진행시 두나 오다 누바제다 영마다 세견도나 지도 주마시기였다 디 야다bat 자식자도 말했어. Así que al conocer a diferentes tipos de maestros, o por lo menos que dicen que son maestros, si esta persona dice que tiene algún poder especial que nos podría conceder para eliminar nuestros problemas, nuestros sufrimientos, es mentira, 100%. Así que dice Geshe-la de que no hagamos esto, no simplemente confiar, sino ser personas inteligentes, usar nuestro cerebro. Hay que analizar. 전생의 수도스 마체의 수도스 뭐 근데 이제 처음 시를 삼바되게 근데 삼바되게 수도스 나로 생 남녀라디 디 바르고 라마치게 가르쳐 내었어 그래 누가 가려야 돼 소에 누가 가려야 Hay que entender cómo funciona la propia mente para poder eliminar los diferentes tipos de problemas. Y como había Geshe-la dicho ya antes, hay que entender los estados mentales negativos principales, es decir, el egocentrismo, el apego, la aversión, el orgullo, celos, ser muy competitivo y no poder estar satisfecho. Todos estos estados mentales negativos, ¿cómo podría haber algún lama que simplemente las elimine con su poder? 부탁에 나서 랍적게 있다가 되니 나라 그거에 근세도 시야네 내 가셔 봐디 저도 암좀 마세요 손대 캐마스 와나 내 가셔 봐 캐마스
년 쉐바들라 다시 지송. 되는 서 자라 캐치고 좀 누구였나? 들레 다시 봐만 쉬우지 마잖아. 그냥 거 쉬 못해 내가 요. 뭐 되면시지. 다시 저거 해서. El Buda mismo nos dijo que tenemos que comprobar sus palabras, sus enseñanzas, no simplemente creerlos porque lo dijo él, sino igual que alguien que compra oro va a comprobarlo de diferentes maneras, nosotros tendríamos que comprobar las enseñanzas de él. 부다가 최송에 더 림바방고 쉬었어요. 가사 공부 하장 뛰고들라 림바치소. 내가 공부 지나 진치소. 오문는보다 넘어지소. 이제 그것도 중요하대. 제가 가셔라냐 미피긴 되발을 때문에 지송 뭐야. 센서바이는 반던 도대바다 전에는 코라도 되발 때문에 지송 뭐야. 근데 무슨은 공부 챌린저를 시켜 봤다. 제가 누구스가 숨바 뭐야. 근데 리베치아 치고 그래서 계속 잘 El Buda enseñó a muchos niveles diferentes, dio diferentes tipos de enseñanzas según la capacidad mental de sus discípulos. Es decir, dio unas enseñanzas para unos discípulos que no eran muy inteligentes, otros para gente bastante inteligente y otros para gente muy inteligente. Él no podía dar las mismas enseñanzas a alguien que era de la escuela Chittamatra como a alguien que era de la escuela Sautántrica. No habrían aceptado la misma enseñanza. Y deberíamos hacer un intento de convertirnos nosotros en este tipo de discípulo muy inteligente. ¿Cómo lo hacemos? A través de analizar. Si analizamos nuestra propia mente, vamos a entender su funcionamiento. Entendiendo cómo funciona, podemos contrarrestar los estados mentales negativos, podemos luchar contra tener un estado mental depresivo o infeliz. 그냥 대화 되게도 신적 송프레스 직접 그거 지인 봤어. 그냥 그 강에 강 중차와데 라친지고 왕의 중화를 다스. 다 마음과 딱 요다에 탑시 시송도 라친지 상바도 충분히 탑시 시스와. Hay el verso del maestro Shantideva que muchos conocen sobre cómo toda la felicidad de uno mismo viene de una actitud altruista, mientras todo el propio sufrimiento surge de una actitud egocéntrica y nos pide que cambiemos esta actitud. El maestro Shantideva nos ayuda a cambiar, a reducir nuestro egocentrismo. 저 최대 만원씩 채고야 돼. 와. 만원씩 채봐지 계신거래. 최근 되니 다스 그냥지 지나도 소소소로 몸배가라 몸배게 없어 주나 야와야 말아 봐. 지금 뭐네 지기다 싫게 탑시지다. 공공 상보시게 탑시지. 다들 냐바도 제 탑시지 뭐라. Nosotros hemos encontrado este centro de Dharma y aquí tenemos una enseñanza buena, el Dharma correcto.
Esto es algo muy importante y es importante aprovechar esta situación y no simplemente venir aquí porque sí, porque esto sería más bien aumentar nuestra confusión, sino venir aquí para desarrollar nuestra sabiduría, nuestra inteligencia y trabajar para tener una mejor actitud. Si meditamos simplemente sin pensar en nada todo el tiempo, esta no es una meditación correcta. La meditación correcta tiene que ser una meditación que analiza. Podemos hablar de felicidad física y de felicidad mental. La felicidad física se consigue a través de diferentes tipos de ejercicios, deportes, acudir a un médico, tener una dieta sana. De esta manera se pueden eliminar los problemas físicos. Al lado mental es importante estudiar sobre la propia mente, sobre cómo funciona. Es muy importante poder identificar, conocer todos los estados mentales. Cuáles son los estados mentales positivos, cuáles son los estados mentales negativos. Y después aprender sobre los métodos, cómo eliminar estos estados negativos. Si mañana muriéramos, estaría muy bien poder estudiar un poco hoy, porque este estudio, este entrenamiento nos va a beneficiar en la próxima vida. Este estudio, este entrenamiento es principalmente o sobre todo el estudio del Dharma, lo que significa aprender sobre cómo uno puede hacer un cambio mental. Y en cuanto a la meditación en diferentes deidades, aquí sobre todo uno puede meditar por ejemplo, trabajando la concentración, la calma mental a través de la visualización del Buda Shakyamuni. Trabajar en la sabiduría a través de la práctica en Manjushri, trabajar la compasión meditando en Chenrezig y trabajando en la eliminación de obstáculos a través de la práctica de Tara. Estos son unas deidades principales. Aparte de esto, no hace falta tener muchísimos diferentes deidades meditacionales.
tener muchos diferentes tipos de deidades meditacionales. Solo es necesario que para alguien que de verdad estudia muchísimo, se entrena, medita muchísimo, que practica a un nivel más profundo. Aparte de esto, no es necesario tener tantas deidades, sino simplemente se convierte en demasiada práctica que uno podría hacer. 다 체레스스라데 상계다 전주세바 답은 좋은 상계 초주 상계 군인께 된다거나 투 자원인지 신보다 참바의 인지 신보다 전주센다 대단하게 탑게 차되게 탑게 차주야 대단하게 지금 뭐수 뒤되게 뭐 정수 차다거든 파워체레스 세제상다 되네 싫어 어다 대코나니 또 싫었어 상계 탐지기 쪽에 다 캠베게 싫어게 정수 답에 파이 넘버 샵에 주진자래요 상계 탐지기 집에 투다 누게 단이 뭐배 지수 주면 넘버 샵에요 어디에 상당제 근데 소데 지기나 제가 좋아 소소 인지 이제 할게 근데 제 모두는 되게 두사가 쏘았다 하잖아요 되게 어떤 점주지 되고 Así que tenemos la práctica de Chenrezig. Chenrezig reúne en esencia la compasión, el aspecto de la compasión de todos los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Su característica principal es compasión, amor y la bodhicitta. Por otro lado, este es el lado de método. Por otro lado, el lado de la sabiduría, aquí tenemos la práctica de Manjushri, que reúne la cualidad de la sabiduría de todos los Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, sobre todo representando la sabiduría de la vacuidad que realiza las cosas tal como son. Y después tenemos la práctica de Tara, que reúne el poder de todos los Budas y Bodhisattvas. Aparte de esto, o digamos que tampoco es necesario o imprescindible generarse uno mismo como la deidad. También está bien simplemente hacer súplicas a estas deidades. Y al hacer estas súplicas a estos Budas, aquí uno no debería tener la esperanza de recibir algo del lado de Chenrezig, Tara o Manjushri, sino la bendición consiste en el hecho de que uno mismo pueda cambiar la propia mente. Es decir, hacemos súplicas para poder cambiar nuestra mente, para poder eliminar, contrarrestar los estados mentales negativos, una actitud nociva, el enfado, el orgullo, etc. Es para la razón de cambiar nuestra mente, de eliminar estos estados mentales negativos, que hacemos la meditación, que rezamos mantras. Si uno es capaz de desarrollar estas cualidades, amor y compasión, una actitud excelente, positiva, el altruismo, por otro lado, uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para abandonar acciones negativas. Esto viene automáticamente.
그래. 와다 그래. 다 따라 차시나 다음에 주진 다 주바장에 쉬우던데 깨라치면들 그냥 민셔주고 돼. 주바장 쉬어봐. 공장에 나 공장에 있었는데 그냥 암절로 나오고 고대 어디서 그래. 감 내봤어요. 공장에 열었으면 차방쌤 내봤어야 돼. 강 귤을 째야 되는 공부자로서 차마다 인식해야 되는 공장이에요. 내가 공부를 공장할 때마다 너 공부를 내봤어야 다 하래. 와. Si escuchamos sobre los grandes yogis, los meditadores, aquí al final su práctica es esto, es eliminar estados mentales negativos, el enfado, el apego, etc. y desarrollar cualidades positivas, amor, compasión, la bodhicitta. Esta es su práctica. 디나 냠니가 좀 받이 디나 소다 타도는 어디래다 타도는 하고서 냠니 좀 받이 냠니 좀 받이 Esto lo podemos comprobar en el texto del Bodhisattva Chayavatara del maestro Shantideva, que estamos estudiando aquí, que muchos han leído, que al final la práctica consiste en estos pasos. 셴치브르즈베 진생셈 자주셈세데 근데 파야상 미켜바지 여바시와 어디 답에 셈나로 자 치시시 임바지데 송제 계속 좀 쉬어나가 리고 당겨 가서 뒤송으로 왔어. En el primer capítulo de este texto, el maestro Shantideva nos habla sobre los beneficios increíbles de esta mente altruista, de la bodhicitta, sobre cuán preciosa es esta mente. Nos habla sobre la importancia de cuanto uno pueda eliminar y ir reduciendo el egocentrismo y desarrollar la actitud altruista. 셈치 되네 다 근데 주는 셈을 shum어내야지 이 대화 쉬어셔도 셈을 shum어내야지 셈을 shum어내면 셈을 민도 딱 패도 돼 좋아 도스가 나와래 민도 Trabajando de esta manera, automáticamente se reducen los estados mentales negativos, menos celos y menos egocentrismo, menos conducta nociva y aumenta la felicidad mental. De esta manera uno puede tener mucho más confianza en sí mismo, uno no pierde la confianza, uno pierde la autoestima. 셈 시드도 어디다 셈 시드도 봐. 셈 나라고 되는 가에서는 되래. 차당 셈다. 차도 안 돼서서 셈도 충분히 쉬어봐야나 셈들 대화 이 대화 가와 추심도 이유야. 되래 시드스라고 봐. Este proceso que por un lado se reducen los estados mentales negativos como el apego, la aversión, orgullo, etc. Y por otro lado aumentan las cualidades. Esto se llama el logro de una mente en paz. 라고요. 다 시리야. 얘네 룸바 되나 때때는 미디게 아치도 쇼쇼. 드레스다. 차보다. 지금 나게다. 근데 망고야 되게 신바이나. 근데 시드 가요. 결국은 지우지 나 되는데 지금다 지금도 쏟고 말아.
En general, si en un país no hay guerra, no hay catástrofes naturales, terremotos, grandes problemas, se dice que es un país pacífico, un país tranquilo. Pero si a la vez la gente de este país tiene mucho egocentrismo, hay mucho orgullo, muchos celos, mucha actitud egocéntrica, ¿cómo se podría decir que es un país pacífico? 이 가셔다 봐. 바솔라나 패스 농바 기분 되지 않는데 야 가셔 되는 기분 문제스. 기분 문제스 돼 요로. En Barcelona también hay en un lugar en general muy feliz, hay mucha gente infeliz, deprimida. ¿No? 고소. Ya en Barcelona está tratando ni sentido. 뭐 내가 가셔 있어. 아, 내가 가셔 있으면 저거들 있어 봐. Que habrá gente así en Barcelona también. ¿Sí o no? Sí. ¿Tú sabes? Bueno, algunas veces, pero hay mucha gente que tiene de todo y que está muy mal. Sí. A veces es inevitable. No, me refiero a que hay gente que tiene de todo, que es rica, que tiene de todo y que está mucho. Mejor. Mejor viaja a India. Mira un mes. ¿Eso te yo? Vale. cerca de Budgaya. Sí. ¿No? Muy difícil, muy pobres. 간트스 대기가 인제로와. 그래서 미치거라. 대원되게 치거라. 그러면 치거라. 딱 그런 것들을 믿으더라도 사실 내가 가면 딱 눈에 회의를 하려고 그러다. 회의를 하니까 하이유. Vale. 사실 내가 하려고 그러나. 인제 딱 가서 미치거라. 진짜 가네. 아, 믿으즈 강연생 믿으즈다데. 그냥 바르셀로나 소리 내봐야나. 바르셀로나인데 콘서 간제시 통과를 했어. Que de verdad en estos sitios como Bulgaria la gente es tan pobre, sí, es una situación muy desafortunada. Dice Shla, ¿cómo pueden vivir de esta manera? Si ellos vieran Barcelona como vivimos nosotros aquí, les va a parecer como una tierra pura, como el cielo. Así que no es muy raro no poder estar feliz en un sitio como este. ¿A dónde habrá que ir? Si este lugar no se considera como feliz o bonito, ¿dónde podría ser? En primer lugar, hay que decir lo bueno que es el tiempo aquí en Barcelona. ¿Dónde? En la calle han hecho Camina a la sombra. Dice Eshle que caminando en la sombra no hace mucho calor. Si uno dice no es un sitio bueno, no es un lugar bueno, Barcelona, de verdad hay que analizar, hay que preguntarse por qué dice uno esto, de dónde viene.
어땠어요? 다음에 저도 다음 lumba 알아서 미치고 치장이 맞아. 대원들이 치고 동해문제가 치고 lumba 쪼면은 대대니 믿어서 소소 삼삼이나 레토에 탑시죠 그래. Gracias. 맞대. 먼저 사실을 좀 콘서트에 나도 미치고 치냐고 봤어. 콘서트 대원도 같이 치냐고 봐. 내가 들으려고 메시지 대하고 봐. 나랑 사실 디지털 때들 봐. 아주 내가 가서 대원도 같이 치기는 너희 봐라 해봐 들으셔 봐. 가르치는 안 되게 오는 거였어. 소소소는 저거다. 계셔도 봐. Es importante comparar la situación de cómo vivimos nosotros y cómo viven en estos lugares tan pobres como Bolgaia. De verdad, pensando en si ellos son iguales que yo, queriendo estar felices, no querer sufrir y viven en condiciones tan terribles, ¿cómo es que yo no puedo estar feliz viviendo en condiciones tan buenas? Pregunta Eshla si todos conocemos Bolgaia, si todos hemos ido alguna vez. No nos hemos atrevido. India sí, ¿no? Sí. ¿Toda la gente? No. No nos atrevemos que se la ir a Bulgaria. ¿África? Bihar, ¿no? África. Bihar. África. África. Sí. Marruecos. Tanzania. interesante. 다 뭔가 좀 리카시시 다 하고요. 멋진 거 알아. 무슨 내가 감지 갈때 되게. 그러나 네팔 Sí. 네팔 나와네. 좀 샤샤했어. 근데 내가 맛있고요. 네팔 나와. Está bien conocer o saber cómo vive gente en algunos lugares pobres en esta tierra. También, por ejemplo, Nepal es un sitio donde la gente es muy pobre. 사실은 쉬우시다 때 겨우만에 내 잡시다 소남지 와나 되지 공체 그거를 하여 이네요 나 미리치바 알아서 좀링들 미치고 치자니 봐야나 다니다 때 본다만 어떤 강연 들으시가 돼요 봤어 님제 상다 들으시 상다네 계정으로 신등 상봤어 게 터시셔서 두 상당 Pensar en la gente que vive en estos países pobres, en condiciones tan difíciles, es muy importante para desarrollar compasión, para desarrollar la actitud de querer beneficiar a los demás. Meditando en ello, también nos damos cuenta de nuestra situación afortunada, nos damos cuenta sobre cómo en el pasado hemos acumulado el karma, el mérito necesario para disponer de las condiciones positivas que tenemos. Sus condiciones de verdad son terribles a veces, incluso hasta el agua que tienen, que es tan sucio. Si hace mucho frío, a menudo no tienen ningún sitio donde protegerse bien del frío. Si hace mucho calor, a menudo no tienen donde buscar sombra. Así que, hablando sobre cuánto calor hace en Barcelona, comparándolo es para reírse. Ahora el problema de Shela es que vienen muchos turistas, por ser tan buena ciudad. Muchos turistas. Jóvenes, que es el peligro.
Sí. Los locos, eso. Hay muchos chinos. Muchos chinos. 가상 딩원라 개미기 뽕보치기 때 내려도 벗어나면 딱 배워 하시게 되는 배워치게 배워치 장난 손대다 야 개미 뽕보래 하고서 Pruébate. 배워대 뽕보래 Pruébate y que polvo. 개미 뽕보치래 딱 개미 뽕보치 변에 개미 뽕보치래 장난 개미 뽕보치래서 미니래서 먼저 배워 하셔야 돼 뭐가 하셔도 되라 깨져 하셔도 이 배워되게 방법 벽에 잡는다 자게 잡다 그 배워야 뭐 쉬는다 그냥 벽에 맞을 가르치겠어 주어지네 먼저 벽에 잡으셨더만 지마 고수 벽에 좀 계셔도 나더니 고용계 계시 가르치셔도 딱 개미들이 계시 가르치셔도 개미들이 근데 키라서 먼저 가름이 오르는 것도 했어. 별로 빼시오 야고였어. 스펜딩 먼저 여사였어. Spendi? 코란서 여사였어. Niet. 너 여가서 하고 그래. Niet. 컴프로. Pruébate y lapso. 개미들이 Ya me 스펜 개가도 코란서 여사였어. 어디를 lap서 들어가라. 키라서 야고 맞으면 니나 샹입니다. 이제 계셔. Que dice Shla que hace. Que igual hace un mes vinieron aquí a España dos representantes del gobierno chino, uno de hecho era chino y el otro tibetano. Y al llegar aquí había unos tibetanos de aquí yendo a esta reunión o haciendo protesta, y el tibetano del gobierno chino, el representante, al principio ni hablaba en tibetano, habló en chino, y los tibetanos le preguntaron ¿por qué no hablas en tibetano? Y a continuación él habló en tibetano. Y el otro, el representante chino, al final dijo que aquí que cuál es el problema, que al final China incluso ya ha comprado Barcelona o puede comprar Barcelona. Barcelona, Spain. España. Así que si no vamos con cuidado, puede que estemos bajo el poder chino pronto. Y eso es lo que dijo el representante chino a los tibetanos. Da miedo. Tienen mucho dinero. Que tienen mucho dinero. Es la verdad. Es la verdad. En Londres es lo que pasa. También dice Geshe-la que los chinos que vienen aquí a España no son chinos pobres, serán de una clase mediana o un poco mejor. Porque ya para venir aquí necesitan mucho dinero. Y si estos chinos son gente buena o no es gente buena, es difícil decirlo.
Y es que lo que dijo el representante chino era, ¿y qué problema tenéis aquí los tibetanos? También en Tibet la situación es muy buena, todo bien, y al final incluso compramos hasta España. Pero cuando dice comprar España, dice la deuda externa, ¿no? Han comprado deuda externa y por eso dice que mandan aquí, ¿no? Que es de ellos. ¿El lado externo? No, la deuda externa. Los bares. Ha comprado, entonces por eso tiene poder sobre España. Por ejemplo, que no venga el Dalai Lama, presión, todo eso. 예, 공기 병원의 스페인 요약이 개차 가를 도스디 건조기 스페인기 폴란 요약이 개차를 그래서 말로 코란서 총도치 있어라. 개미. 미디 정볼 말에 개미 코란서라 진님치 있어라. 미진 총도치 있어라. 델레와. 개미 초 망고지네. 델레다. 그래 이 스페인 요약이 개차디 랍비 말해. 몇 사람이다. 뉴 차위 이네 뉴 칸데도스 그래서나 카렌 뉴바레 롱바랑 뉴 도기민 뉴 도기민 말도 또 한마씩 얘기해 시게. Sí, que igual es más bien como, ¿cómo decirlo en castellano? Algo de palabrería, de hablar de una manera chula, sin referirse a algo en específico. Bueno, hay muchos chinos que están quedándose con todos los bares, tiendas, hospitaletes. Dice, es la que de hecho ha dicho que ya ha comprado España, ¿no? No era que vamos a comprar España, sino ya han comprado España. En África también. A la Hillary Clinton una vez le preguntaron, ¿cómo es que usted cuando va a China no le habla de los derechos humanos? Y dice, ¿cómo es que usted cómo habla cuando va al banco a pedir un préstamo? Claro. Cuando vamos al banco y hablamos con el director, ¿cómo le hablamos al director? ¿Le hablamos de cómo tiene la oficina, de cómo tiene su casa? No, le hablamos, juntamos las manos. Pues lo mismo cuando los presidentes van a China. Van a buscar dinero. 개미 춤도 개 사와 지나 가서 다이나마가 장마를 신바이. 아자 신내가 되네. 나 위자 쇼가 두대가 갈아버렸어. 담보 위자 쇼에기 가서 말다. 위자 쇼가 넌 주지겠다. 우정가 파게라 정가 나와다. 되네. 자 장마도에 배샤 무슨만 예와다. 되게 땡고도 와. 되게 미대고도 와. 나 대세는 내 기랑 다 프랑스나 대게 내사 캄바가 와요스. 캄바디 그냥 칼라이베, 그냥 그 캄바이베, 하리베스. 이게 가르치는 그냥 가르치 디케지 디게스. 게셰바. 칼라이바다 캄바나 아니고 디케와 가도스 그냥. 게지 가르치는 디게가 라이바. 그냥 게지 수 나를 게지 셰쇼마서. 니 그냥 게지 가셰도 내장사. Y dice, es la que de verdad es raro a veces con los chinos o las leyes chinas, la manera de hacer cosas. Geshe-la no hace tanto, fue a China y antes tenía que obviamente pedir el visado y para ello tenía que hablar con un funcionario, con un representante del gobierno y mostrar muchas cosas, el billete de viaje, su hotel, otras cosas. Y el representante le preguntó incluso, ¿y tiene una casa? Y dijo, sí, pues ¿es suya o la alquila? Y dijo que al final, pero ¿qué diferencia? O sea, ¿por qué le interesa esto tanto? Y dijo el representante, usted no hace las preguntas, las hago yo. Yo le pregunto, usted responde, pero no me puede hacer preguntas usted. 어디 가르쳐서 마셔 라면스 어디다 마셔 계시셔야 라면스 어디다 혼자 침도 될 다가야 된다 혼자 Que esto mismo es esta ley o esta prohibición de no poder hablar libremente.
어디내려서 다 된다 가인스랑 안 들어와 나 뒤져더라도 제가 가서 소소를 문바데 쉬우시 기부 인바데 소소 소화데 렌토샤와 와 소소 문바데나 역라면봐 기부 인바데 소화데 렌토 치기차와 와 소소 문바다 튕겨 상보되게 참 튕겨 상게 샤다는데 소소게 된대지 여봐 사실 소소 문바 된대지 여랬어 나 된대지로 롱체지 되게 여래 사실 와 기부 소화데 소소 야야 템퍼처보다 Para volver a lo que dijo Geshe-la, aquí lo importante es apreciar las propias condiciones afortunadas, las propias condiciones positivas, darse cuenta y reflexionar una y otra vez sobre lo afortunado que uno es de poder vivir en un país como aquí, en una ciudad como Barcelona, con estas condiciones positivas. Recordándolo una y otra vez, esto automáticamente hace que se nos quitan muchos problemas, muchas preocupaciones de encima. Porque de otra manera solemos pensar mucho en lo que no tenemos. No tengo tal cosa, no tengo lo otro, y uno se queda pensando de una manera muy negativa. Sobre lo que has dicho, que hay que tener una actitud compasiva y humilde, seguro que me vas a decir que, bueno, yo digo, ¿y dónde está el límite, ¿no?, de la compasión y la humildad? Y me va a decir, no hay límite, vale, de acuerdo. Pero yo me pongo el ejemplo, por ejemplo, en casa o con la familia, ¿no? Con tus hijos, con tu marido, quieres tener compasión, humildad, entenderlo todo y hacer todo lo mejor para que todo el mundo esté bien. Pero tú también te cansas. Entonces hay un momento que a lo mejor pierdes la humildad, pierdes la compasión y sale, bueno, pues a lo mejor es una mala palabra. Entonces, en todo ese aprendizaje, eso, cómo saber dónde o cómo actuar para poner el límite a la persona que tienes enfrente, es igual, familia, amigos, cualquiera, que a lo mejor tenga una actitud hasta de aprovechamiento hacia ti. No sé. Sí, entiendo. Ya. Suso nani sasangi dejewa, sina konzo de jamze ke kunom yaboya, itsama shivo perchembo, ani dianda jamze ninje flasam keala tsemigo, ke ya tsemewa ro. Inea zanzamla da nyota shivu yore, kali yore wa, satsam barola, nami barola, nyota tamin da yongi los. Dina himba hina zanzamla chichena da kundong yatra se chi yorebes, janzen manja da yorebes. Ine zanzala mishenadi soso takpa digeres, kerang da denpares, nga tulcha chein takpa labna. 두서 된다 상관 못 줘. 상관 되게 못 줘. 저 참스 지야들 야게 셀을 개발했을때 당고 미치니. 근데 미쳐. 근데 니까. 근데 미동. 근데 치. 봄 사야 통주스야. 점리디나 미지. 여sel을 참스 해야지. 야들 셀을 개발했을 때 하고서. 네. 하나씩 두루 이제다 참스해야지. 상황 집밖에 얘기 되게. 그렇지. 내가 참스다 탐에도 쓰잖아요. 참스셔 탐에도 쓰고 그래. 와. 나한테는 대 참스되게 기나를 강에 싸우는 적이 말했어. 쌤도 슈퍼 싸우는 매고 쓰고 그랬어. 쌤도 뽑아 되게 그랬어. 쌤도 끼는 게 좋아도 되게 그랬어. Para empezar, hay que decir si estamos hablando de una compasión
ilimitada, aquí nos referimos sobre todo a extender esta compasión a todos los seres. Empezamos por una persona, 2, 10, 100, 1000 y así extendemos nuestra compasión a todos los seres humanos y también a todos los demás seres, los animales y etc. A esto nos referimos cuando hablamos de la compasión, del amor ilimitado. Y desarrollando este tipo de compasión, este tipo de amor, no nos hace perder la confianza, al contrario, nos da mucho poder, nos da mucha autoestima. Y aquí no se trata de siempre dar la razón al otro, diciendo sí, todo es mi culpa, tienes razón. Esto no es amor o compasión, esto de hecho es confusión, es ignorancia. Si uno se da cuenta de que de verdad es culpa de uno mismo, uno dice, lo siento, pero si la culpa es de la otra persona, si uno lo sabe, la otra persona también tiene que asumir la responsabilidad de sus actos. Asumir. Asumir es otra cosa. ¿Sí? ¿Bien? Si ves que una persona está hiriendo a otra persona y tú eres consciente de que hay un daño, que otra persona está dañando a otra, todo y saber que esa otra persona también es infeliz y le deseas que sea feliz, es bueno proteger a la otra persona o al menos advertirla. ¿Me explico? Todo y sabiendo que la otra persona también sufre y por eso hace daño, pero bueno, si ves que alguien está dañando a otro, sí es bueno al menos hacer algo. Pero hacer algo en el sentido de hacerle ver un poco el daño que le están haciendo. Sí, por supuesto. Si hay una situación en la que una persona está haciendo daño a otra persona, sobre todo si la persona tiene más poder, es más fuerte y se aprovecha de la persona más débil, aquí es necesario, si uno puede ayudar, decir algo. Si de otra manera uno se queda fuera diciendo, no, yo practico amor y compasión, esto es estúpido. Sí, hay que hacer algo si uno puede. 하나 소소라 경면에 police 다 뭐지나 당주라래. 하고서. 딘딘지 제 샤셔야 양나다. 딘딘지 배치 말했어. Police quitando dinero. O por ejemplo, si es adecuado, si es correcto, llamar a la policía, en este caso, si es necesario, esto es correcto. 가에서나 민 독자 지년데 그 독자 제거라 남배천에서는 그 랭에 십을 싸고요 봐. 콜라 차원년보다 까고요래. 피게 종라냐 되게 닝제 피게 문에 지게 모스코 되네 necessary 뒤에 네가 계획도 너 볼스게 해야 된다.
En este momento, por ejemplo, al llamar a la policía, también uno lo puede hacer con el entendimiento que ambas personas están recibiendo daño. Una persona, obviamente, está recibiendo daño de la persona más fuerte, pero incluso la persona que está causando el daño va acumulando mucho karma negativo. 무슨 동네 용해되나 동네 용을 중요한 게 미디 그 동네 용을 중요한 게 반납을 제가 시타고 그러거든. 그 마음을 내 둘째 뒤집어 제목 권용 거. Así que uno protege a la persona que recibe el daño obvio, pero también uno protege a la otra persona del posible daño futuro como resultado de sus acciones negativas. ¿Sí? Muy bien. Claro. Ya, anda, no te echas, ¿no? Y vamos a dejarlo aquí. Página 100 mandaba corto. Muchas gracias. Gracias, Tom.